Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo video quiero mostrarte el proceso que yo utilizo para tapar el poro de la madera, utilizando sellador lijable de nitrocelulosa. Así que si te gusta la idea, quédate hasta el final y empecemos. El primer paso a realizar, consiste en la preparación de la superficie por medio de diferentes granos de lija. En este caso, empezaré con un grano de 240 sobre una base plana, la cual asegura un correcto lijado y nivelación de la superficie. Posteriormente, se limpia todo el polvillo y se procede a realizar un segundo lijado más fino, con papel de lija número 400. Esta segunda etapa tiene como propósito empezar a reducir el tamaño de los poros de la madera y dejar todo listo para la aplicación de la primera capa de sellador. Es muy importante en este punto, pulir todas las imperfecciones y pulir levemente todas las aristas o filos del instrumento, para evitar astillamientos y dar una estética mucho más trabajada. Una vez culminada la etapa del lijado, se procede a empapelar el diapasón, la parte interna de la caja de resonancia, y si se desea también el puente, con el objetivo de dejar estas piezas con un acabado mate natural. Para la preparación del material, en este caso sellador lijable de tipo nitrocelulosa, se debe mezclar una pequeña cantidad con la siguiente proporción: una parte de sellador, con 2 partes de thinner, o también conocido como adelgazador de pinturas. Esta medida está pensada para la aplicación con compresor y pistola pulverizadora. Sin embargo, si se desea aplicar este paso totalmente a mano y con brocha o espátula, se recomienda una mezcla de 60% de sellador y 40% de thinner. A continuación, se procede a verter la mezcla en la pistola pulverizadora filtrándola muy bien por medio de una media velada, tela de lienzo o algodón. Para la aplicación, se procede a dar una capa muy delgada a todo el instrumento, con una distancia de separación de la pistola de entre 10 y 20 centímetros. Posteriormente, se deja secar una hora y se procede a realizar el tratamiento del repelo. Este paso consiste en cortar las pequeñas fibras de madera que se levantan con la pintura, por medio de un lijado muy superficial y delicado, con papel de lija número 400 o 600. En este punto, ya es posible mirar el tamaño del poro el cual hay que rellenar, el cual corresponde a cada una de las pequeñas líneas blancas que se pueden observar en la superficie de toda la madera. El propósito de este proceso es rellenar de material cada uno de estos poros para dejar la superficie totalmente lisa, plana y nivelada, además de preparar el instrumento para su posterior acabado con laca o barniz.
A continuación aplicaremos una capa más de sellador. En este punto, se puede observar cómo la cantidad de poros es cada vez menor, sin embargo, se debe continuar con el proceso, hasta obtener una superficie totalmente lisa y plastificada. Es muy importante mencionar que el tiempo de secado mínimo entre cada capa de sellador debe ser de al menos 30 minutos, y el lijado debe ser cada vez más delicado, y con un grano de lija de número 380 o superior. Una vez terminada de aplicar la última capa de sellador, se debe dejar secar todo el instrumento por un mínimo de 24 horas. Sin embargo, lo más correcto es dejar reposar todo el instrumento por al menos una semana antes de continuar con el acabado final. Transcurrido este tiempo, podemos observar que el poro está totalmente tapado, y ya no se observa ninguna imperfección. Así que es momento de continuar el proceso, aplicando un acabado brillante o el que más sea de tu agrado, por medio de laca nitrocelulosa, barniz, o el sistema que más sea de tu agrado. Con esto hemos llegado al final de este episodio, y este es el resultado obtenido después de todo el trabajo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentar y sobre todo suscribirte al canal para apoyarnos.